Estoy grabando esta clase. Ok. En este momento no los voy a proyectar. Les proyecto en un ratito ahorita que me funcione este aparato. Entonces, estamos en la página 149. Lleva por título Los esquemas, mapa conceptual. Y por subtítulo, organizadores gráficos. La primera pregunta con la que quiero empezar en esta página 149, ¿qué es un organizador gráfico? ¿Qué es un organizador gráfico y qué propósito tienen? Es una representación visual o gráfica de lo que conocemos. Nos ayuda a recordar los aspectos importantes de un concepto o contenido. Organiza y ordena y sistematiza las ideas que hemos recolectado primero, perdón. Muy bien, sí. Ese primer párrafo nos explica muy claramente qué es un organizador gráfico y el propósito que tiene. ¿Okay? Es una representación visual o gráfica de lo que conocemos. Es lo más importante, que es una representación gráfica o visual, que podemos verlo con facilidad. Nos ayuda a recordar aspectos importantes del contenido. ¿Okay? Generalmente se hace un organizador gráfico para un texto que es muy largo y al hacer ese organizador gráfico, pues nos ayuda a recordar los puntos principales de ese texto largo. ¿Okay? Ordena y sistematiza las ideas que hemos recolectado primero. ¿Sí? Entonces, primero hay que recolectar las ideas, ¿cómo? Al leer un texto largo, y después en el organizador gráfico ordenamos y sistematizamos esas ideas, las del texto largo. ¿Okay? La siguiente pregunta de la página 149 mismo. ¿Qué beneficios nos aporta un mapa conceptual? Entonces aquí ya nos vamos a meter específicamente en uno de los tipos de organizadores gráficos que hay y en el que vamos a ver en detalle en este tema, el mapa conceptual. ¿Qué beneficios nos aporta un mapa conceptual? Igual lo dice ahí en el párrafo que dice mapas conceptuales. ¿Qué beneficios nos aporta un mapa conceptual? Un conocimiento más breve y resumido, Lice. Sí, conocimiento breve y resumido. Muy bien. Ayuda a evidenciar los conceptos más rápidos. Ayuda a visualizar los conceptos más rápidos, ¿es verdad? Ok. Palabras, enlaces. Ok, esos son los elementos que aparecen dentro de un mapa conceptual. La siguiente pregunta es, ¿qué debemos usar cuando hacemos mapas conceptuales? ¿Qué debemos usar cuando hacemos mapas conceptuales? Está ahí en el mismo párrafo de mapas conceptuales. Dice, un mapa conceptual emplea conceptos, palabras enlaces, proposiciones. Recordemos lo que son las proposiciones. Este tema ya lo vimos en la página 77 del libro. Decía que la proposición es el conjunto de un sujeto más un verbo. ¿Ok? Entonces, estos conjuntos de sujeto más verbo aparecen muchísimo en los mapas conceptuales, ¿sí? Si ustedes miran el ejemplo que está ahí mismo en la página 149, el ejemplo del mapa conceptual, del que es grandote, pero que lo hicieron ahí chiquitito, ¿ya? Dice, mapas conceptuales representan conocimiento organizado. Esa es una proposición.
Ahí está el sujeto, mapas conceptuales, organizado. El conocimiento organizado incluye, parece que dice, sentimientos o afecto asociado. Esa es otra proposición. Conocimiento organizado incluye sentimientos o afecto asociado. Bien, esas son las proposiciones. ¿Qué otros elementos aparecen en los mapas conceptuales? Líneas, flechas de enlace, conexiones cruzadas, representaciones por elipses u óvalos. Muy bien. La siguiente pregunta de esta misma página. ¿Quién desarrolló la idea de los mapas conceptuales? El educador norteamericano y profesor emérito de la Universidad del Cornell. Investigador del instituto. Eso es todo lo que él es. ¿Y cómo se llama el señor? Joseph D. Novak. Bien. No. Ahí acaban de leer todito lo que el señor es. Dice que es profesor emérito. ¿Sí saben lo que es profesor emérito? Les voy a buscar rapidito en el diccionario, ¿ya? Voy a proyectar mi pantalla. Ya logré hacer que esto funcione. Voy a proyectar mi pantalla. Ok. Estoy en el diccionario de la Real Academia Española. Voy a escribir aquí emérito. Y dice que dicho de una persona, especialmente un profesor, que se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones. Mantiene sus honores. O sea, el profesor Joseph D. Novak, en un momento incluso les muestro la foto, es profesor emérito de la Universidad de Cornell. Esta universidad queda en Nueva York. Él es profesor emérito, es decir, mientras él viva, él va a recibir un sueldo de parte de la universidad. Él ya no está trabajando a tiempo completo como profesor, pero sí todavía realiza algunas de sus funciones, de pronto unas pocas clases a la semana, y él recibe un sueldo vitalicio de parte de la universidad, ¿ya? Eso significa profesor emérito. Se consiguió ese mérito, ¿ya? Se consiguió ese mérito por su desarrollo de las ideas de los mapas conceptuales. Voy a mostrarles quién es, rapidito. Todavía vive, ¿sí? Aquí voy a buscar Joseph D. Novak. Es este señor. Nacido en el 32 y sigue vivo, ¿ok? Voy a abrir aquí en las páginas del libro en las que estamos, ¿ya? Ok. Eso respecto a la página 149 y llegamos a la página 150, ¿ok? Lleva por subtítulo Características de los mapas conceptuales. Y surge la pregunta, díganme algunas características de los mapas conceptuales y de qué tratan. Sí, ya estamos en la página 150. Lleva de subtítulo Características de los mapas conceptuales. Díganme algunas de las características de los mapas conceptuales. ¿Y de qué tratan? La jerarquización. Bien. ¿De qué trata? Responder Ajá. de los conceptos que se encuentran ordenados en forma jerárquica. Esta forma tiene ideas generales y se ubican en partes superiores de un esquema. Bien, esa es la jerarquización. Les muestro en el ejemplo del mapa conceptual de aquí. La jerarquización significa que las ideas más importantes se encuentran en la parte superior del mapa conceptual, ¿ok? Y conforme va bajando,
siguen apareciendo conceptos que explican los que están arriba. ¿Okay? Cada vez, mientras más vayamos bajando en el mapa conceptual, son conceptos de menor jerarquía. Tienen menos jerarquía conforme vayamos bajando. ¿Okay? Esa es la jerarquización, que arriba se encuentran los conceptos más importantes, en sí el tema principal de qué trata el mapa conceptual, y abajo empiezan a aparecer los conceptos que explican el tema general. ¿Okay? Bien, esa es la jerarquización. Otra característica de los mapas conceptuales es que responden una pregunta de enfoque. Les explico esta parte. Todos los mapas conceptuales se los desarrolla pensando en responder a una pregunta. En el ejemplo que tenemos en la misma página 150, aquí la pregunta quizá fue, ¿qué es un sustantivo y qué clases de sustantivos existen? ¿No es cierto? Esa quizá fue la pregunta a la cual estamos respondiendo con este mapa conceptual. ¿Qué es un sustantivo y cuáles son las clases de sustantivos que existen? Miren que este mapa conceptual responde a esas preguntas. Y asimismo, todos los mapas conceptuales se los desarrolla y se los crea pensando en responder a una pregunta. ¿Okay? En solucionar una pregunta. ¿Okay? Todos los mapas conceptuales responden una pregunta. Debemos identificar cuál es la pregunta que están respondiendo para apreciar la respuesta que el mapa conceptual nos ofrece. Otra característica dice que es la simplicidad. Son sencillos. Dicen, perdón que le interrumpa, una pregunta. Reflejan la información más importante de forma... Dígame. Cuando se realiza un mapa conceptual, ¿cuántas palabras pueden entrar dentro de lo que se encierra? O sea, ¿cuántas palabritas uno se puede escribir? Sí pueden entrar muchas, ¿ok? Entonces, cada mapa conceptual se lo desarrolla al criterio de la persona que la está elaborando. Lo recomendable es usar la menor cantidad de palabras como sea posible, porque la idea del mapa conceptual es sintetizar, resumir, ¿ok? Ese es el propósito de hacer un mapa conceptual. Entonces, hace eso, ¿ya? Si vamos más abajo, esta es la 151, ¿ya? En la página 151 ya nos habla acerca de los tipos de mapas conceptuales, y un tipo de mapa conceptual es justamente el mapa conceptual detallado. Es aquel que incluye una gran cantidad de información. Voy a alejarme un poquito que no se lee todo. ¿Ok? Aquel que incluye una gran cantidad de información sobre el tema de estudio. Este tipo de mapa es mucho más analítico. Miren este, por ejemplo, que tiene mucho, ¿sí? Mucho escrito, y pueden tener hasta más, ¿sí? En cada uno de sus cuadros. Puede tener hasta más. Entonces, sí se pueden elaborar mapas conceptuales con muchísima información, sí se puede. Está al criterio de cada persona como vaya elaborando su propio mapa conceptual. Recordemos que los mapas conceptuales sobre todo son herramientas de estudio para uno mismo, ¿sí? Si es que a ti te ayuda para recordar la información y para organizarla en tu cabeza, si a ti te ayuda tener conceptos muy amplios ahí explicados y desarrollados dentro de tu mapa conceptual, puedes hacerlo. Pero si de pronto para ti te ayudaría mejor tener solamente de pronto los títulos de cada concepto y de pronto con las palabras de enlace, formar proposiciones muy sencillas, muy cortas, y que eso te ayude a recordar la información más importante del texto, es suficiente, ¿ya? Entonces realmente no hay un límite, ¿sí? No hay un límite a la cantidad de palabras que un mapa conceptual puede tener, eso está al criterio de cada uno, nada más tomando en cuenta que el propósito del mapa conceptual es ayudarte a ti a entender el tema, a estudiarlo con más facilidad, a verlo visualmente más fácil y a recordarlo. Ese es el propósito de un mapa conceptual, ¿ya? Ok, sigamos. Ya estábamos en las características, son generalmente están jerarquizados, responden a una pregunta de enfoque, son simples,
Se recomienda que sean simples. Uso de proposiciones, ¿ok? Se forman a partir de la unión de varios conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectoras. Las proposiciones aquí son, por ejemplo, el sustantivo, definición. Este aquí, esa es la proposición, ¿ya? Es la unión de los conceptos que se encuentran en los cuadros y las palabras de enlace que se encuentran en las líneas conectoras. ¿Okay? Esas son las proposiciones. Uso de enlaces cruzados se emplean para relacionar conceptos de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. Un ejemplo de un enlace cruzado es el que tenemos en la página 149 en este mapa de aquí. ¿Ya? Miren, aquí tenemos un concepto y aquí tenemos otro concepto que dice proposiciones y los unimos. A pesar de que están cada uno por su propio lado del mapa conceptual, los podemos unir. Estos son los enlaces cruzados. ¿Sí ven? Cuando tenemos prácticamente un enlace que nos cruza casi todo el mapa conceptual. ¿Sí? También se puede hacer. Por ejemplo, el de la página 149, vemos que es un mapa conceptual bastante desarrollado. ¿Okay? Explicando hasta el último detalle está este de aquí, ¿no es cierto? No hace falta armar mapas conceptuales así, nada más son ejemplos. ¿Okay? Los mapas conceptuales pueden ser tan grandes como uno quiera o tan pequeños como uno quiera, siempre y cuando sea eso lo que te ayuda a estudiar y que encierre los conceptos principales del tema, ¿ya? Y debe ser agradable a la vista, la última característica. Cuando se elabora de forma armoniosa, crea un impacto visual que facilita la comprensión del contenido planteado. Eso respecto a las características de los mapas conceptuales. Ahora nos habla acerca de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que conforman un mapa conceptual? ¿Cuáles son los elementos que conforman un mapa conceptual? Los conceptos, palabras de enlace, las proposiciones, la elipsis u óvalo. Así es. Brevemente, los conceptos son los que están dentro del cuadro, dentro de los cuadros, ¿ok? Esos son los conceptos. Bien. Los designamos a través de un término. Por ejemplo, mamífero, dice sustantivo, atmósfera. Son todos conceptos, ¿no? Sustantivos. Son conceptos que podemos desarrollar a través de un mapa conceptual. Las palabras de enlace son estos de aquí. Estas son palabras de enlace. En el ejemplo de aquí arriba, estas son las palabras de enlace. Estas, voy a acercarle un poquito. Ayudan a responder. Necesario para responder. Representan, incluye. Esas son las palabras de enlace, ¿ya? Las que no se encuentran dentro de cuadros, sino que están en la mitad de las líneas conectoras. ¿Okay? Son las palabras de enlace. Las proposiciones son la unión de los conceptos con las palabras de enlace. Esas son las proposiciones. Por ejemplo, mapas conceptuales representan conocimiento organizado. Esa es una proposición. Mapas conceptuales representan conocimiento organizado. Conocimiento organizado incluye sentimientos o afecto asociado. Esa es otra proposición. ¿Bien? Son como oraciones cortas que ya transmiten una idea. La elipsis u óvalo dice, los conceptos aparecen en la elipsis y las palabras del enlace aparecen sobre o junto a la línea que une a los conceptos. También podemos utilizar rectángulos, cuadrados o círculos. Entonces, lo que nos está diciendo de las elipsis u óvalos es que aquí, en vez de usar cuadros, miren que generalmente se usan cuadros. Podemos usar también, dice, cuadrados, círculos, elipsis u óvalos. ¿Okay? Podemos usar otras figuras geométricas en vez del típico rectángulo. ¿Okay? Pero bueno, nada más es una cuestión de el diseño y la imagen que queremos darle a nuestro mapa conceptual. ¿Okay? Entonces podemos usar toda clase de figuras geométricas en vez del rectángulo para encerrar a los conceptos.
¿Ok? Esos son los elementos de un mapa conceptual. Aquí en la página 150 ya nos aparece la primera pregunta que ustedes tenían que responder en la tarea. La tarea era para entregarse hasta el día de ayer, hasta la medianoche. Ya, ojalá ya todos hayan hecho. Dice, aplicación para la vida. Explique la importancia del mapa conceptual para su vida. Entonces, esto tenían que responder en la tarea. Una respuesta sencilla, una de 2 líneas, tal como está aquí, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del mapa conceptual para sus vidas? Cuéntenme qué pusieron. Que son una técnica de estudios para nuestra vida. Nos Sí. puede servir en todas nuestras materias. Podemos organizar y jerarquizar de manera visual cualquier tipo de información. Eso Sí. le puse. Perfecto, sí. Muy bien, es correcto. ¿Alguien más desea leernos lo que puso en su tarea? ¿Una persona más que se anime? ¿Qué importancia tienen para ustedes los mapas conceptuales? Yo ahorita en lo que le puse es, nos facilita obtener un concepto, una idea clara de un tema de una manera rápida con frases breves. También nos sirve para construir una idea central de la lectura y facilita la enseñanza y el aprendizaje. Sí, es verdad, muy bien. Miren que los mapas conceptuales en sí son herramientas de estudio y de aprendizaje muy importantes. ¿Okay? Sintetizan la información, lo ayudan a uno mismo a entender mejor de qué trata un texto largo. ¿Okay? Organizan las ideas y al organizarlas, pues incluso favorece la memoria a largo plazo. Eres capaz de recordar eso por más tiempo. Entonces, por el lado que uno le vea, los mapas conceptuales son muy importantes para la vida, para el estudio, para el aprendizaje. ¿Okay? Sigamos. Aquí en la página 150, la última pregunta es, ¿cuáles son los pasos para construir un mapa conceptual? ¿Cuáles son los pasos para construir un mapa conceptual? Un voluntario, por favor, que nos lea estos 3 pasos. Yo le ayudo, licenciado. Voy a hacerle leer a Mayra Cruz. Y él dice, pasos para construir un mapa conceptual. 1. Identifique los conceptos claves del texto, aquellos que recogen las ideas principales. 2. Ordene jerárquicamente los conceptos. 3. Una los conceptos con líneas y palabras de enlace. Miren que la construcción de un mapa conceptual es bastante sencillo. Entonces, claro, leemos el texto que nos parece complicado. Identificamos los conceptos claves de ese texto. ¿Okay? Los conceptos principales que aparecen en ese texto. Los anotamos. Los ordenamos jerárquicamente. ¿Ok? ¿Cuál será el concepto principal, el tema principal de la lectura? ¿Cuáles serán los conceptos que lo explican? ¿Okay? Los conceptos que lo explican. ¿Sí? Y los vamos ordenando jerárquicamente. Y lo último que hacemos es unir todo con líneas y palabras de enlace. Una construcción bastante directa y sencilla de los mapas conceptuales. Muy bien. Llegamos a la página 151. Tipos de mapas conceptuales. Aquí, claro, la pregunta era, díganme algunos tipos de mapas conceptuales que existen y de qué tratan. Díganme algunos tipos de mapas conceptuales que existen y de qué tratan. El mapa conceptual panorámico es aquel que abarca el tema a tratar de manera general. El ejemplo que nos dan aquí es de tipos de encuestas. Okay, tenemos las telefónicas, personales, por correo. Las encuestas telefónicas pueden ser actitudes por computadora o tradicional, llamadas telefónicas. Las encuestas personales yendo a los hogares o también en la vía pública. Y las encuestas por correo, tenemos las que son por correo postal o correo electrónico. ¿Sí tenemos claro qué es correo postal?
¿Sí saben lo que es el correo postal? ¿Alguien? Son los documentos Aquellos que van en forma escritos. Perdón. Es por escrito, una carta. que llevan un mensajero. Bien. Cuando escribimos una carta a mano, puede ser a mano, puede que la imprimimos también, no hay problema. Pero en sí ustedes van a la oficina del correo postal. Aquí en Cayambe hay. ¿Alguien sabe dónde queda la oficina del correo postal aquí en Cayambe? Yo recuerdo que yo una vez envié así mismo una carta desde aquí de Cayambe, me parece que a Estados Unidos. En aquel entonces la oficina estaba aquí en la esquina del municipio. Ahorita ya no está ahí. Me parece que ya no está ahí. ¿Alguien sabe dónde queda la oficina de correo postal aquí en Cayambe? Ya desapareció Correos del Ecuador, licenciado. Ya desapareció. Interesante. Ya, entonces, bueno, era Correos del Ecuador. Me dicen que ya desapareció. Eso no sabía. Quedaba del parque más abajito, algo así. Ya. Ya no. Es un servicio parecido al de Servientrega o DHL o FedEx, cualesquiera de esos que te llevan paquetes a cualquier lado, ¿ya? Era un servicio parecido a ese que te podían llevar, pues, lo que tú escribías a cualquier lado del mundo, ¿ok? En físico. Es el correo postal. Y lo que nos dice este mapa conceptual es que yo creo que anteriormente, en la actualidad se usa más el correo electrónico, pero anteriormente, antes de que exista el Internet, muchas encuestas de las empresas se elaboraban vía correo postal. Era más costoso, era más demorado, pero era lo que se tenía antes del Internet. ¿Okay? Ahorita con el Internet, el correo electrónico es prácticamente instantáneo, ¿no es cierto? Y todas las ventajas que nos ofrece el Internet, que abarata los costos, es más instantáneo, conectividad en todas partes del mundo a la misma vez. Entonces, antes de que exista Internet, la comunicación, mucha de la comunicación era vía correo postal. ¿Okay? El mapa conceptual detallado, miren que es el que elabora muchísima información. Este es otro tipo de mapa conceptual. El mapa conceptual sistemático, dice, se estructura de tal manera que permite desglosar otras ramas y condiciones para el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Parece ser que es el mapa conceptual que nos dice paso 1, hay que hacer esto, paso 2, hay que hacer esto, paso 3, hay que hacer esto. Al hacer el paso 3 vamos a obtener 2 resultados y estos 2 resultados nos dan nuestro objetivo. Este mapa conceptual sistemático yo no lo he usado mucho. Me parece que se usa cuando uno estudia lo que se llaman procesos. Procesos es una asignatura que yo tuve en la universidad cuando estudié administración de empresas. Entonces, más o menos así, creo que son esos mapas conceptuales, los que se usan para explicar un proceso. No son muy comunes, yo no los he visto muy comúnmente. Pero bueno, es otro tipo de mapa conceptual que existe, ¿ya? En la página 152 tenemos más tipos de mapas conceptuales. Tenemos el mapa conceptual jerárquico. Aquí les quiero hacer la pregunta: ¿en qué consiste el mapa conceptual jerárquico? ¿En qué consiste el mapa conceptual jerárquico? En poner arriba el tema principal y las subcategorías o sea, debajo. Bien, básicamente, ¿no? Ese es el que más se usa, ¿ok? El mapa conceptual jerárquico, el que por medio de su estructura se puede observar claramente una jerarquía entre los conceptos, ¿ok? El tema principal va siempre arriba, el tema que se desarrolla en el mapa conceptual. Y a partir de ahí vamos bajando a los conceptos que lo explican, ¿ok? Y mientras más vayamos bajando, son cada vez conceptos. Por ejemplo, los de aquí abajo explican estos de aquí, ¿ya? Estos de aquí explican este de aquí. Este de aquí explica este de aquí. Y estos de aquí explican este de aquí, ¿sí? Mientras más vayamos bajando en el mapa conceptual,
son cada vez conceptos de menos jerarquía. Los de más jerarquía se encuentran arriba. En este ejemplo de mapa conceptual nos explican los animales. ¿Okay? Los animales pueden ser vertebrados o invertebrados. Los invertebrados son artrópodos. Los artrópodos pueden ser arácnidos e insectos. Ejemplos de arácnidos, escarabajo y araña. Ejemplos de insectos, la hormiga. ¿Ok? Es un mapa conceptual jerarquizado y que nos resume bastante bien el tema de los animales. Y miren que podríamos escribir libros enteros acerca de los animales, pero hemos resumido muchísima información, ¿ok? En este mapa conceptual se ha resumido muchísima información. Ese es el objetivo de los mapas conceptuales. El sintetizar la información de modo que se presenten solo los conceptos más claves que nos ayuden a entender de una forma breve todo de lo que trata un texto largo. ¿Okay? Otro tipo de mapa conceptual que tenemos son los araña. ¿Okay? Mapa conceptual araña. Tengo un voluntario que por favor me lea este párrafo. Yo le ayudo, Alicia. María, gracias. El mapa conceptual araña es aquel donde el tema central aparece en el centro. Alrededor del centro colocamos los conceptos o las ideas de menor jerarquía. Lo denominamos así porque la disposición de estas ideas se asemeja a las patas de una araña. Este mapa conceptual es interesante y este sí lo he usado yo, sobre todo en la materia de inglés. Yo he usado este mapa conceptual bastante. Lo uso para explicar palabras nuevas, ¿ok? Entonces, en el centro, en el tema central, lo que va es una categoría de palabras. Y alrededor pongo todas las palabras que se usan en esa categoría. Ejemplo, buscar empleo. Esto en inglés, ¿no? Con la intención de desarrollar vocabulario. ¿Okay? Tema central, buscar empleo. Todas las palabras nuevas relacionadas con buscar empleo. Tenemos, por ejemplo, currículum, entrevista, la solicitud, solicitante, empleador, empleado, salario, sueldo, ¿ya? Todas las palabras relacionadas con buscar empleo. Para eso yo he usado estos mapas conceptuales para enseñar vocabulario nuevo en inglés y para enseñar familias de palabras, ¿ok? Para eso es que yo he usado este mapa conceptual en inglés, ¿de acuerdo? Es el propósito que yo les he dado, para que los estudiantes vean visualmente todo el conjunto de palabras que pueden usar para hablar sobre este tema. Buscar empleo, como por ejemplo, ¿ya? Ok. Eso respecto a los tipos de mapas conceptuales que hay, llegamos a las ventajas de los mapas conceptuales. La pregunta es, díganme algunas ventajas que nos brindan los mapas conceptuales. Tengo un voluntario, por favor, que nos lea todo esto. Sí, licenciado. Creo que, Isabel, ¿tú querías leer? Sí, Licen. Léenos tú, Isabel, por favor. Ventajas de un mapa conceptual. Brinda un resumen y favorece la asimilación de los temas. Establece relaciones entre los contenidos nuevos y los previamente adquiridos, ayudando al aprendizaje significativo. Los conceptos, al ir relacionándose por medio de las palabras enlace, se van almacenando en la mente de modo organizado y jerárquico, de manera que serán más fácilmente comprendidos. Proporciona una visión integrada del tema. Del conocimiento que nos brinda facilita a que se proceda y se guarde en la memoria a largo plazo. Hace evidencia los conceptos claves y
y establece las relaciones entre los mismos. Favorece la adquisición y el desarrollo del conocimiento. Gracias, Isabel. Miren, ahí están todas las ventajas que nos brindan los mapas conceptuales. Nos brindan muchas ventajas, básicamente es lo que nos dice. Muchas ventajas para el aprendizaje, muchas ventajas para el estudio, muchas ventajas para la vida. ¿Okay? Llegamos a la página 153. Lleva por subtítulo El mapa conceptual, una estrategia de aprendizaje significativo. Este es como sacado de una revista, ¿ok? Lo escribió Piña Rodríguez Madeleine, este artículo de revista. ¿Okay? Les quiero hacer la pregunta respecto a este artículo. ¿Por qué dice Madeleine Piña Rodríguez que los profesores debemos promover actividades en las que los estudiantes necesariamente tengan que usar organizadores gráficos? Repito, ¿por qué dice Madeleine Piña Rodríguez que los profesores debemos promover actividades en las que ustedes, los estudiantes, necesariamente tengan que usar organizadores gráficos? Que deben reelaborar la información que encuentren en Internet y aprovechar los organizadores gráficos como los mapas conceptuales, que permiten el desarrollo del análisis y síntesis de las ideas que generan nuevos conocimientos. Regresamos al tema de las ventajas de los mapas conceptuales, así es. Sería lo contrario, licenciado. Sería para no depender del internet, porque ahora solo lo que hacen es coger y pegar nada más. Coger, pegar o solamente copiar y no utilizan la mente. Exacto. La lectura empieza, de hecho, con ese párrafo diciéndonos que, a ver, les digo brevemente, la lectura de ese artículo justamente empieza con un pensamiento de la persona que escribió este artículo diciendo que cuando ella era joven, cuando ella era estudiante, pues tenía que ir a la biblioteca a leer libros en la biblioteca y ni siquiera parece que habían copiadoras, cosa que le tocaba copiar a mano. Y no es que copiaba todo igualito, sino que una vez que leyó y entendió, pues lo parafraseaba, lo explicaba en sus propias palabras. ¿Okay? O sea, en su mente hubo un proceso de selección de la información, un proceso de análisis de la información y un proceso de redacción de la información. Hubo todo un proceso de aprendizaje en su cabeza cuando hizo eso, cuando hacía eso. Lo que ella explica es que hoy en día el Internet ha facilitado demasiado el copiar y pegar, ¿sí? El copiar, encontrar información en Internet, copiar tal como está y pegarle la tarea. Cosa que ni siquiera leyeron. Si no lo leyeron, claro, no lo entendieron. Nunca hubo un proceso de seleccionar la información, nunca hubo un proceso de analizarla ni de sintetizarla. Por eso ella usa las palabras de conductas desviadas. Conductas desviadas, ¿ok? Pareciera que el único propósito es dar una respuesta a la tarea y ya, pero no hubo ningún aprendizaje. Realmente no hubo ningún aprendizaje al hacer esa conducta desviada de copiar y pegar. Entonces, lo que nos dice esta autora, Madeleine Piña Rodríguez, es que ella nos recomienda que nosotros los profesores les hagamos a ustedes, los estudiantes, hacer mapas conceptuales. Por ejemplo, vayan y lean estas páginas y de tarea háganme un mapa conceptual de lo que leyeron. A ustedes eso les va a obligar a leer, ¿sí? Les va a obligar a leer todo, a entenderlo, no solo leerlo, sino también a entenderlo, a organizarlo en su cabeza, ¿okay? Les va a obligar a organizar sus ideas, lo que leyeron, y al tratar de plasmarlo de una forma visual que resuma, que sintetice todito el texto largo. ¿Okay? Les va a obligar a ustedes a
desarrollar muchas habilidades de aprendizaje. ¿Okay? Por eso es que Madeleine nos recomienda a nosotros, los profesores, que hagamos con ustedes este tipo de ejercicios, de hacerles a ustedes hacer mapas conceptuales, organizadores gráficos. Bien. Otra pregunta de este mismo artículo. ¿Qué es el aprendizaje y cómo se adquiere? ¿Qué es el aprendizaje y cómo se adquiere? Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes adquiridos mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, por lo que en el aprendizaje se define como el cambio de la conducta de una persona a partir de una experiencia. Muchas gracias, sí. Este concepto me parece uno bastante completo acerca de en sí qué es el aprendizaje. Es un proceso de adquisición, de adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Miren que en el aprendizaje ustedes no solo aprenden conocimientos teóricos, también adquieren habilidades, habilidades nuevas para la vida. Habilidades como el análisis, la síntesis, la toma de decisiones informadas, ¿ok? La lectura, la comprensión, ¿ok? Habilidades útiles para la vida. Adquieren además valores, valores humanos, valores morales, y adquieren actitudes, actitudes para enfrentar la vida, etc. ¿Ya? Todo eso es aprendizaje. Lo adquirimos mediante el estudio, la lectura, ¿ok? La enseñanza, lo que hacemos los profesores con ustedes, o la experiencia, la misma vida les enseña, ¿no es cierto? La experiencia. El aprendizaje se define como el cambio de conducta de una persona a partir de una experiencia, ¿sí? Mientras ustedes más aprenden, pues incluso sus actitudes van cambiando, ¿no? Su forma de reaccionar, su forma de percibir la vida, percibir los acontecimientos, ¿okay? Mientras ustedes más aprendan. Mientras ustedes más aprendan, incluso van cambiando como seres humanos, se van desarrollando como personas, ¿no es cierto? Ok. Eso respecto al artículo que escribió Madeleine. Llegamos a la otra parte de la página 153. Aquí nos hablan acerca de un software. Un software que sirve para el que se llama XMind. XMind. ¿Okay? En inglés, XMind. La pregunta es, díganme algunas características del programa XMind. ¿Para qué sirve y qué beneficios nos brinda? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea. Vamos a ver cuántos párrafos son. Sí, que nos lea todito lo que dice XMind. Yo le ayudo. Por favor, léenos. Se trata de un programa para hacer mapas conceptuales de software libre que puede ser instalado en Windows, Linux y Mac OS. Está diseñado para trabajar en equipo, ya que tiene una oposición para compartir su mapa con sus colegas, de manera que puedan añadir comentarios a su trabajo. Asimismo, tiene una opción particular de multiimpresión que permite imprimir el mapa conceptual en varias páginas a fin de poner juntas fácilmente y que cada detalle pueda ser percibido de forma clara. También permite crear diagramas de Gantt, mapas mentales, espinas de pescado,
líneas de tiempo y explorar sus creaciones a distintos formatos, por lo cual este programa también está orientado a un uso profesional, especialmente para realizar presentaciones académicas o laborables, orientadas al planteamiento de proyectos. Para obtener este software, visite el sitio web de XMIT y elija un dispositivo, ya sea Windows, Mac o Linux. También puede escoger una versión portátil que no requiere instalación. Muchas gracias. Ok, les explico. Primero tengamos claro qué es Windows, Linux, Mac OS X. ¿Ok? Son diferentes, digamos, tipos de computadoras, ¿ya? Aquí en Ecuador, la inmensa mayoría de computadoras son Windows, ¿no es cierto? Linux es otro tipo de computadoras. Ya no, creo que ya no están mucho en el mercado, ya son difíciles de conseguir las Linux, porque realmente Linux se quedó atrás en la competencia, ¿sí? Las Linux no vendieron tan bien como las Windows. Y las Mac son bien caras. Eso es lo interesante de las Mac. Son mucho más caras que las Windows. Como les digo, la inmensa mayoría de computadoras aquí en Ecuador son Windows. Las Mac son mucho más potentes, es la ventaja que tienen las Mac, son mucho más potentes en cuanto a imágenes y gráficos, no se cuelgan como se cuelgan las nuestras, ¿ok? Son mucho más resistentes a los virus, ¿sí? Es muy difícil que una Mac se dañe por un virus. Las Mac en sí son mucho más potentes que las Windows, mucho más, ¿ya? Y son, claro, mucho más caras también. Entonces, son diferentes tipos de computadoras. Básicamente lo que nos dice es que este software, XMind, se puede instalar en todo tipo de computadoras. Yo la instalé, puro para probarla y conocerla, y porque justo me tocaba hacer un mapa conceptual. Yo la instalé, lamentablemente no a esta computadora, sino a otra, porque esa es una pequeña nomás, la que tengo aquí. Pero la probé un ratito. Me parece que es un buen programa para hacer mapas conceptuales. Claro, hay muchos videos tutoriales, porque yo también cuando terminé de instalarla, tenía ahí la hoja en blanco delante de mí y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ya? Entonces me tocó meterme a tutoriales a ver cómo se empieza, cómo se sigue, cómo se escribe. Sí, hay muchos videos tutoriales que te explican cómo usar este software. Es libre, es gratis, ¿ya? Y te da muchísimas opciones como acabamos de leer. Nada más que sí, habría que aprender un ratito para poderla usarla bien y para poder usar todas las funciones que te brindan, ¿ya? Entonces, pues nomás para mostrarles, aunque sea la pantalla de instalación, voy a ir aquí. Voy a escribir XMind. Ese es el icono. Create. Vamos a verla. Aquí parece que hay una opción online sin tener que instalarla. Hay como instalarla a la computadora, pero se demora eso, entonces mejor no lo hago. Miren, hay como ir directo a crear un mapa mental. Vamos a ver qué sucede. Nos lleva a registrarnos, ¿ya? Como siempre, es gratis, pero en sí deben dar su nombre, su correo electrónico, crearse una cuenta. Básicamente les toca crearse una cuenta para poderlo usar, ¿ya? Aunque aquí dice Miro. Y me parece que no es Miro, sino XMind. Miro debe ser otro. Hay un montón. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, hay un montón de softwares para crear justamente mapas conceptuales. Este parece que se llama Miro. Este es otro. ¿Okay? No es el mismo XMind. Pero miren, XMind no es el único. Existen otros softwares también. XMind, como sea, es uno muy recomendado. Ya, eso es Miro. Vamos a ver si es que sí hay. Aquí está XMind. Este de aquí yo digo. ¿Ya?
descarga gratis. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Nomás para que conozcan sobre estos software para hacer mapas conceptuales en la computadora. Dice que también hay una versión portátil, o sea, laptop. No creo que en el celular. Ha de ser solamente hasta laptop, ¿ya? Y ya para terminar el tema, llegamos a la página 154. Ok. Llegamos a la página 154. Ok. Aquí nos habla acerca de los tipos de aprendizaje significativo. Nos habla acerca de Antonio Ontoria, un profesor que nos dice acerca de el proceso que se da al elaborar mapas conceptuales. Es bastante técnico, ya esta página es bastante técnica. Miren que es un fragmento sacado de una revista de tecnología, de información y comunicación en educación. ¿Okay? Es un artículo de revista de educación, ¿ya? Usa bastantes términos técnicos, entonces pues, si lograron leerlo y entenderlo, les felicito porque esta no era una lectura sencilla, esta parte de la página 154. De todos modos, y pues el otro lado nada más nos explica cómo hacer mapas conceptuales en Word, usando formas. ¿Okay? Me parece mucho más práctico hacerlas a través de un software que sirve para hacer mapas conceptuales. ¿Se pueden elaborar mapas conceptuales en Word? Sí se puede, pero te ha de quedar más bonito e incluso más fácil de manejar si usas un software que sirve para hacer mapas conceptuales. ¿Ok? Entonces, de esta página 154, solo les quiero hacer la pregunta, ¿qué entienden por aprendizaje significativo? Todito el lado izquierdo de esta página nos habla acerca del aprendizaje significativo. En sí no nos dice lo que es, ¿no? En ningún momento nos dice lo que es el aprendizaje significativo, pero nomás quiero saber si ustedes entienden qué es el aprendizaje significativo. Es lo más provechoso que yo vi que podía sacarse de todito ese artículo de revista. ¿Qué entienden ustedes por aprendizaje significativo? Sus mismas palabras lo delatan, ¿sí? Aprendizaje significativo. ¿Qué será? Para poder construir un nuevo aprendizaje, puede ser. Sí, tiene que ver con eso, ¿ok? Les explico, ¿ya? Uno estudia esto cuando uno se pone a estudiar educación. Yo estudié educación por un rato, entonces pues sí topamos este tema. El artículo de revista que está en la página 154, por eso me parece muy técnico, ¿sí? Uno tendría que necesariamente estar estudiando educación a nivel universitario para entender bien todito ese artículo. Pero lo que más quiero comunicarles a ustedes es en sí qué es el aprendizaje significativo. Es unos términos que se utilizan muchísimo en la educación, que los profesores debemos lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es que ustedes logren asimilar un nuevo conocimiento al relacionarlo con cosas que ya sabían, ¿ok? Que logren hacer esa conexión entre conocimientos nuevos con lo que ya sabían, ¿ok? Y esa es digamos, la tarea de un profesor hábil, el lograr que sus estudiantes logren esa conexión, ¿sí? Porque si es que ellos logran conectar lo que ya sabían con el nuevo conocimiento, logran hacer esa conexión, pues no se van a olvidar tan fácil al menos no se van a olvidar tan fácil
el aprendizaje que han adquirido en esa clase, ¿ok? Ahí es un aprendizaje significativo, cuando significa algo para ustedes, que los profesores seamos capaces de los conocimientos nuevos, transmitírselos a ustedes de un modo que signifique algo para ustedes, ¿sí? De un modo que sea interesante para ustedes, ¿ok? Ese es el aprendizaje significativo. Nomás para su conocimiento, ¿ya? Y en la página 154 estaba la tarea que ustedes tenían que hacer, ¿okay? Solamente era de hacer un mapa conceptual de cualquier tema. Les había dicho, incluso podía ser un tema, o sea, un mapa conceptual sencillo, no tenía que ser uno grandotote, tranquilos, uno sencillo era suficiente. Nada más eso era de hacer de tarea, ¿ya? Y literal A, B, C, D, E, F nada más nos explican cómo hacerlo, nos dan consejos para hacer un buen mapa conceptual, pero en sí la tarea era hacer un mapa conceptual, ¿ya? Hay una tarea para el día de mañana, la evaluación de la unidad 5. Espero ya la estén haciendo. Ojo que esa tarea es para el día de mañana. Deben entregarla hasta antes de la clase, hasta antes de las 6 de la tarde, creo que se las puse. Porque claro, en la clase del día de mañana vamos a revisar con ustedes las respuestas correctas. Entonces ya tenían que tenerla elaborada y presentada hasta antes de las 6 de la tarde del día de mañana. ¿Okay? Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan ahorita, ¿no? La evaluación de la unidad 5, página 155. Y para el próximo día, lunes, hay una tarea. Creo que también se los dije ayer, pero se los repito hoy. Se los muestro. Ya está subido al Edmodo. Entonces, para mañana es la evaluación de la unidad 5. Página 155. ¿Okay? Esta de aquí es para mañana. Y para el próximo... bien, ya han entregado 7 personas. Qué bien, ¿ya? Y para el próximo lunes es la tarea 38. Ya empezamos con la unidad 6. ¿Okay? Páginas 157 a las 159. ¿Ya? Como siempre van a leer... Empezamos con la unidad 6. Van a leer todita la página 157. El tema es las clases de párrafo. Van a leer todita la página 158. Todita la página 159. Eso es para el próximo lunes, ¿ya? Y la tarea solo es lo que aparece en la página 159, lo que dice trabajo individual. Escriba un texto periodístico con el manejo de una estructura básica. Entonces, claro, al ir leyendo el tema, van a recordar, esto ya lo vimos alguna vez, ¿no? En la unidad 3 del libro, los textos periodísticos. Pero aquí de todos modos se les recuerda, van a escribir un texto periodístico utilizando la estructura básica de un texto periodístico, que es esta de aquí, ¿ya? Un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. Un texto periodístico de 3 párrafos, suficiente, ¿ya? Con el manejo de una estructura básica. Tome en cuenta la organización de los diferentes párrafos. Mientras ustedes lean, van a darse cuenta que hay un montón de diferentes tipos de párrafos. ¿Okay? Hay un montón de diferentes tipos de párrafo o clases de párrafo. ¿Ya? Para la tarea no les exijo que utilicen todas estas, ¿okay? Porque son muchas, no necesitan utilizar todas las clases de párrafo. Es más, si usan una sola es suficiente, ¿ok? Sobre todo quiero que su texto periodístico nada más tenga esta estructura básica. Un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión, ¿ya? Entonces, las clases de párrafo, pues no les exijo que usen todas, nomás tomen en cuenta eso, ¿ya? Basta con que usen una, ¿okay? Puede ser dentro del mismo párrafo de desarrollo, ¿okay? Mientras ustedes lean se van a dar cuenta que las clases de párrafo pueden aparecer dentro de este mismo párrafo de desarrollo, ¿okay? Y para ello siga el proceso de la escritura. Aquí nos hace acuerdo de cuál es el proceso de la escritura. Ustedes ya vieron ese tema en la página 95, ¿ok?
el proceso de la escritura, página 95. De todos modos, les hago acuerdo rapidito ahorita. Preescritura, escritura y revisión. La preescritura es donde ustedes hacen como una lluvia de ideas para saber de qué van a escribir. La escritura, cuando ya se ponen a escribir, y la revisión, una vez que terminan de escribir, leen lo que escribieron y corrigen. ¿Okay? Ese proceso de escritura se usa siempre que ustedes escriban algo. Siempre se usa el proceso de escritura, ¿ya? Entonces, en sí, lo que hay que hacer de tarea para el próximo lunes, leerse esas páginas y hacer un texto periodístico de 3 párrafos. Listo, esa es la tarea. ¿Hay alguna pregunta? Y si no hay preguntas, es todo de mi parte por esta noche. Les agradezco su atención. Gracias. Una buena noche. Gracias. Yo tengo una pregunta. Dígame. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dígame. Mañana, Dicen, en el modo, por favor, que me ayude viendo, porque yo ya ingresé con las claves que usted me dio, pero digamos, hay